pensábamos que los servicios eran la suma de una serie de partes. Sin embargo, la palabra experiencia ha venido a orquestar la idea de que en realidad el cliente no separa las partes. El cliente vive toda la experiencia y lo vive con toda su individualidad y lo vive en todas sus dimensiones. Entonces esto es un tema sensorial, es un tema conceptual, es un tema intelectual, es un tema emocional. Entonces la configuración de servicios desde una perspectiva experiencial es un diseño totalmente debe de ser un diseño totalmente integral, pero al mismo tiempo tiene que ser un diseño totalmente multifuncional, porque toda la organización está volcada en la idea de que el cliente viva experiencialmente la solución que está empaquetada en un servicio. Por eso esta idea de gestionar la experiencia parte desde la idea de diseñar la experiencia, después hacer que la organización no produzca servicios, sino produzca experiencias, al mismo tiempo que el cliente forma parte de la coproducción de la experiencia. Y tercero, que haya elementos de retroalimentación importantes para el diseño, para la producción y para la entrega del servicio. Lo que trataremos de hacer es incentivar preguntas respecto de su modelo de servicio, respecto del nivel de lealtad generado por sus empresas, respecto del efecto en la cultura organizacional, para que el programa corra, por así decirlo, en dos carreteras. La carretera académica, la cual trataremos de proveerles de casos, notas, artículos, marcos de referencia, discusiones interesantes, pero la segunda carretera, que la agenda de la empresa se llene de estas reflexiones. Entonces lo que buscaremos es a través de una bitácora en la cual van a ir revisando la aplicación que los distintos temas académicos podría tener en su organización, y sobre todo a través de otro tipo de herramientas que buscan autodiagnosticar su condición competitiva respecto a los servicios, respecto a su competencia, y este trabajo de autodiagnóstico y trabajo académico debería de, al final del programa, sugerir iniciativas. En realidad lo que querríamos es que no sea un programa en el que se aprenda y después se piense en cómo aplicar, sino que desde el primer momento se esté pensando en cómo aplicar esto y cómo priorizar y cómo cribar estas distintas iniciativas de aplicación en la agenda de la organización. IPADE. The World Calls.